Bien. ¿Puedo? ¿Sí? Sí. Bueno, pues muchas gracias. A ver, es que esta discusión es de lo más interesante. Las cosas que se han planteado aquí son temas importantísimos que requieren respuestas, definiciones. Miren, el origen de la reforma del 127 fue una iniciativa mía que los tres partidos principales del Senado acordaron, se comprometieron a estudiar y a resolver y a llevar a una reforma. Cada partido puso un proyecto. Bueno, entonces, las cosas iban muy bien porque el 127 era, entre otras muchas cosas, para evitar que el presidente que se le siguiera aumentando la remuneración al presidente. Es que ya se parara eso. Porque cada año le aumentaban y no se detenían. Y siguieron después. Porque el PRI estaba de acuerdo en fijarle un tope constitucional. Y en eso Calderón presentó una iniciativa, pero no planteaba lo del tope, sino que planteaba que el sueldo del presidente fuera el tope, sin regla alguna. Bueno, los demás aceptamos el trato, que no se intentara porque cualquier tope que se pusiera podía ser necesario estarlo cambiando. Miren, si ustedes ven, después de ese periodo vino un momento en el país en el que el producto por habitante, el Producto Interno Bruto por habitante empezó a bajar. Tuvo una curva. Yo había propuesto salarios mínimos, una X cantidad de salario mínimo. El problema es que el salario mínimo en términos reales no estaba subiendo, estaba bajando. Entonces, bueno, eso también contrariaba la idea de que no hay que bajar los sueldos, ¿no? Hay que por lo menos mantenerlos en sus niveles reales. Entonces, no se quiso porque el enviado de Calderón, que era el coordinador del grupo, y así dijo, yo vengo a defender la iniciativa del presidente, como era su obligación. No aceptamos ese planteamiento y el salario máximo en el Estado mexicano será el del presidente de la República, sea cual fuera. Y eso fue lo que se acordó, porque de otra manera no hubiera habido reforma. Así de... Entonces, tenemos un problema. Miren, después de lo que la Corte resolvió, el comentario que yo les he hecho a muchos ministros es que la Cámara de Diputados no está dispuesta ni a renunciar ni a compartir su facultad exclusiva que desde tiempos inmemoriales tiene y que está señalada en el artículo 75 de la Constitución. No estamos dispuestos, porque eso sería como venir aquí a deteriorar la Cámara, ¿no? A deteriorar, a vilipendiar también. Eso es lo que no podemos hacer. El artículo 75 dice que la Cámara fija las remuneraciones de todos los servidores públicos cuyo cargo proviene de la ley o señalado por la ley. La existencia del puesto, del cargo. Bueno, entonces, yo quisiera compartir eso con toda la Cámara. No renunciemos ni compartamos,
lo que es una facultad exclusiva histórica. No tenemos derecho a eso por razones históricas. A menos de que hiciéramos una reforma completa de la Constitución y inventáramos una tercera cámara. Pues sí, se puede hacer. O un poder de poderes, también se puede. Pero no es el caso. Entonces, estamos aquí operando un poder constituido. Y nuestra capacidad es modificar la Constitución, pero hay ciertos límites morales e históricos. Aunque no sean muchos, pero hay algunos. Se nos ha pedido con insistencia, esa es la iniciativa del PRI, a compartir esto con una dependencia de la Cámara, la Auditoría Superior de la Federación. El auditor no pone sueldos. Digo, no está para eso. No está diseñado eso. Y se nos ha estado insistiendo en que debe haber, como lo acaba de mencionar ahorita el diputado Rodríguez, perdón, Aguilar, una, es que vi Rodríguez y pronuncié Rodríguez, Aguilar, perdóname Aguilar. Gracias. Me puse en directo en la lectura. Mira, eso de una institución que fije la remuneración del presidente por motivos técnicos, quiero decir, la Constitución dice que la Cámara lo hace por motivos que le son propios a la Cámara, que son políticos. Nosotros pudimos haber bajado más la propuesta presidencial o subirla. Si en un momento dado el presidente no tiene mayoría suficiente para sacar un determinado sueldo, la Cámara decide. Como sea, pero decide. La decisión es de la Cámara. Ahora, yo pienso que tomando en cuenta la sentencia de la Corte, que nos dice que pongamos parámetros, hay que poner parámetros. Pero esos parámetros también son susceptibles de modificarse en ciertos momentos, ¿no? Y podemos poner no uno, sino varios parámetros. Una combinación de parámetros para establecer un sueldo máximo del presidente. No el sueldo del presidente. Porque miren, esta facultad del artículo 75 es de la Cámara, no es del Senado. ¿Podría ser del Senado? Sí. Pero entonces modifiquemos la Constitución para hacer del presupuesto un instrumento bicameral. Eso sí lo podemos hacer, ¿eh? Si lo decidimos, lo podemos hacer. Ya lo fue. Ya lo fue. Lo que pasa es que en la Constitución del 57 se eliminó el Senado y cuando se restableció el Senado se le mantuvo a la Cámara la facultad presupuestaria. Entonces, bueno, digo yo, podemos establecer un método para fijar automático en la ley, para fijar un techo a las remuneraciones de todos los servidores públicos, incluyendo al presidente. No uno por uno, sino un tope general. Unos de ellos se aplicarían solo para el presidente, ¿verdad? Porque nadie puede ganar más que el presidente. Pero hay otros topes o hay otros parámetros que deberían aplicarse para todo mundo, incluyendo el presidente, que son el diferencial entre los puestos en el tabulador. Tenemos que definir qué diferencial debe haber y debe estar fijo para dar también pues garantías a los propios servidores públicos que acceden a esos puestos, ¿no? Por ejemplo, enlaces hay más de 3, creo que son 4.
aunque ya no está en desuso ahora el de oficial mayor, era otro nivel. Hay que establecer el diferencial entre niveles. Luego, tenemos que establecer también qué se hace trayendo de la ley de Federal de Trabajadores al Servicio del Estado la mención que en la ley de remuneraciones se debe hacer respecto de ese apartado diferente, cuyos cargos no están en la ley, no están en la referencia del artículo 75, pero están en la referencia del 127. Por lo tanto, debe la ley reglamentaria del 127, que no solo lo es del 75, aunque también lo es, descargar esto en la ley particular, que es la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. El mecanismo para fijar las remuneraciones de esos trabajadores. Entonces, tenemos que hacer más cosas, porque resulta que la Constitución también nos señala más cosas para reglamentar que las que hemos reglamentado. Nosotros no rehusamos el debate el momento en que aprobamos la ley reglamentaria que venía del Senado. No. Queríamos sacarla sin regresarla al Senado, porque mucha gente estaban haciendo los presupuestos en las entidades y mucha gente se burlaba de nosotros, se burló durante años y años diciéndonos, así a lo derecho, la burla. Pues ese 127 no se puede aplicar porque no hay ley. Así. Y si no les gusta, pues hagan algo. Hagan valer la Constitución. Bueno, entonces era urgentísimo en ese momento sacar la ley, tener ley, como venía del Senado. Las leyes todas son, a ver, no hay ley perfecta, ¿no? Todas tienen cosas. Pero no me refiero a que decía el Distrito Federal, porque pues imagínense, más de la mitad de las leyes del país siguen diciendo Distrito Federal. Por favor, ¿no? Y ya se sabe a qué se están refiriendo. Ni otras cosas de nomenclaturas, ¿no? No, sino cosas que luego cambiamos. Hicimos un esfuerzo para una iniciativa conjunta, hicimos unas reformas que no han sido resueltas en la Corte, en las observaciones, en las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado, porque la Corte resolvió sobre las primeras que se presentaron y hizo sobreseimientos sobre aquello que nosotros modificamos. Y hay nuevas acciones de inconstitucionalidad 2 contra lo que reformamos. Y estamos obligados, antes de que termine este periodo, a acatar la sentencia, la condena, diría yo, porque es una sentencia condenatoria, que condena a la Cámara a modificar la ley en unos puntos. No dice exactamente de qué manera, con qué contenido, pero sí en qué temas. Y yo creo que vamos a cumplir, tenemos que cumplir con la condena de la Corte. Y entonces tratar algo que preocupa mucho y que yo coincido totalmente, porque mi iniciativa original del 127 era para evitar que se le siguiera subiendo sin límite al presidente el sueldo. Hay que ponerlo en la ley, colgándonos también, si es válido, de la sentencia de la Corte. Aunque no está muy claro que así debe ser según el 127. Porque el 127 y el 75 son una mancuerna. Inescindible. Y yo pienso que hay que tener cuidado con eso. Yo diría que ponerle un tope al presidente no quiere decir que la Cámara debe llegar al tope, sino que la Cámara no puede sobrepasar el tope. Pero puede ser menor, mucho menor, o tan menor como la Cámara lo apruebe. Porque de otra manera renunciaríamos
a ejercer la facultad del 75. No debe un poder elegido, mucho menos elegido por el pueblo, cuando es elegido, renunciar. Porque la facultad no es si lo quieres hacer o no lo quieres hacer, sino que tienes que hacerlo. Ese es realmente lo que quiere decir facultad. Aquí en México se entiende como una prerrogativa del poder. No es una prerrogativa del poder. Es algo que el poder debe hacer, en la medida que, como lo decida, y sujeto a revisión en instancias jurisdiccionales y demás. Eso está claro, ¿no? Pero es obligatorio. Yo les llamo a esto. Hagamos el intento de ver, antes de que se presente la iniciativa para darle curso a la sentencia de la Corte, de llegar a acuerdos sobre estos temas que se han planteado, todos ustedes han planteado, y temas que plantea el PRI. Lo que pasa es que el PRI sí ya nos quiere llevar de plano a una institución que no es la Cámara. Y peor tantito, pues sí es dependencia de la Cámara, pero tiene autonomía en sus decisiones. No aceptamos órganos autónomos por encima de los órganos constitucionales legislativos. Ahora, por último, esto es urgente porque los estados no han legislado. Y dicen que ¿por qué? ¿Qué los obliga? Bueno, entonces, este instrumento, esta reforma que hoy está a consideración de esta comisión, es para obligarlos al año siguiente de que la reforma se apruebe. Vamos, ¿no? Todavía con ese chance. Lo podríamos hacer retroactivo, pero no se trata de ir a las peleas. La Constitución sí puede ser retroactiva. Si no, no se hubiera podido afectar ni un metro del territorio nacional, ni repartir la tierra, ni el petróleo, nada, si no fuera retroactiva la Constitución, ¿no? Que ya había derechos adquiridos por montones. Entonces, eso yo creo que ya está explorado por la propia Corte. Yo los exhorto a que nos pongamos a trabajar mañana mismo en el diseño de estas normas legales que pueden dar solución a muchos de los inquietudes que todos tenemos. Gracias. Gracias.